Hola, mi nombre es Martina Vitti. Sean bienvenidos a la presentación sobre el tema absorción de dióxido de carbono a alta presión desde gas natural usando piperacina y 2-amino 2-metil 1-propanol en una columna empacada. El gas natural crudo contiene metano y otros hidrocarburos, además de impurezas como el dióxido de carbono. Hoy en día, el gas natural se ha convertido en una importante fuente de energía. Sin embargo, los recursos convencionales de gas natural se están drenando, lo que obliga a la industria a innovar. En presencia de humedad, el dióxido de carbono en gas natural acelera la corrosión en tuberías y equipos, por lo cual debe ser eliminado. Sin embargo, la exploración de nuevos yacimientos de gas natural se ve limitado por las capacidades tecnológicas actuales. Por otra parte, las investigaciones de absorción de dióxido de carbono a partir de gas natural en plataformas de alta mar está todavía en su etapa preliminar y varios factores deben ser considerados antes de ser implementados. El dióxido de carbono se puede remover del gas mediante procesos de separación, como la absorción o separación criogénica. En los procesos de absorción, la monoetanolamina, abreviada MEA, es el absorbente preferido debido a su alta reactividad en el dióxido de carbono, bajo costo y facilidad para regenerarse, pero causa corrosión. Ante esto, otro absorbente conocido como 2-amino 2-metil 1-propanol, abreviado AMP, demostró un mejor comportamiento de la eliminación de dióxido de carbono, ya que tiene alta capacidad de absorción y baja energía de regeneración. Pero el AMP requiere de la adición de activadores para aumentar su reactividad. Ante esto, se informó de la piperacina, abreviada PZ, como un activador de alta reactividad. Sin embargo, la mezcla disolvente PZ más AMP aún no se ha comercializado debido a la falta de datos de velocidad de transferencia de masa en operaciones de alta presión. El rendimiento del disolvente PZ más AMP se comparó con el disolvente MEA a diversas presiones de operación, en términos de eficacia de eliminación de dióxido de carbono y el coeficiente de transferencia de materia. Además, se realizaron variaciones en el flujo de gas, flujo de líquido, concentración de amina y temperatura del líquido para determinar la eficiencia de eliminación de dióxido de carbono y el coeficiente de transferencia de masa para el disolvente PZ más AMP. Para esto, se alimentó una corriente de gas con un 40% de dióxido de carbono que entró a la columna por la parte inferior, mientras que el líquido lo hizo por la parte superior, creando un contacto contracorriente. El gas tratado sale de la columna por la parte superior, mientras que la solución rica en dióxido de carbono drena por la parte inferior. Todos los experimentos se llevaron a cabo hasta alcanzar el estado estacionario, tomando muestras de gases en la entrada y en la salida y en los 6 puntos de muestreo. A continuación, se muestra la eficiencia de eliminación de dióxido de carbono y el valor del coeficiente de transferencia de materia para los disolventes MEA y PZ más AMP a presiones de trabajo entre 0,1 y 4 megapascales. El coeficiente de transferencia de materia del disolvente MEA aumentó de 8 a 23 kmol partido metro cúbico hora, mientras que para el disolvente PZ más AMP aumentó de 10 a 28 kmol partido metro cúbico hora. Esto indica que al utilizar el disolvente PZ más AMP, la transferencia de masa y la velocidad de absorción de dióxido de carbono mejora. El siguiente gráfico muestra el efecto de la velocidad de flujo de gas en el rendimiento de eliminación de dióxido de carbono y en el coeficiente de transferencia de materia cuando se trabaja a 4 megapascales. Se puede observar que ambos parámetros disminuyeron con el aumento del caudal de gas. La reacción entre la cantidad limitada de amina y el exceso del dióxido de carbono disminuyó el rendimiento de la transferencia de masa. Además, el tiempo de contacto gas-líquido también decrece con el aumento de la velocidad del flujo de gas. El gráfico en pantalla muestra el efecto de la tasa de flujo de líquido sobre el porcentaje de eliminación de dióxido de carbono y el valor del coeficiente de transferencia de materia, cuando la operación se realiza a 4 megapascales.
El disolvente PZ más AMP aumentó el rendimiento de eliminación de dióxido de carbono y el valor del coeficiente de transferencia de materia. A continuación, se muestra el efecto de la mezcla disolvente PZ más AMP a diferentes concentraciones de amina en la eficiencia de eliminación de dióxido de carbono y el coeficiente de transferencia de materia. Se encontró que ambos parámetros aumentan cuando la concentración de la mezcla PZ más AMP aumentó de 20 a 40% en peso. El efecto de la temperatura del líquido en la eficiencia de eliminación de dióxido de carbono y el valor del coeficiente de transferencia de materia se muestra en el gráfico presente. El proceso de absorción de dióxido de carbono, utilizando disolvente de amina, es una reacción reversible y exotérmica. Se puede observar que la reacción directa se ve favorecida por la temperatura del líquido al aumentar de 30 a 40 grados Celsius. Pero al aumentar la temperatura del líquido sobre 40 grados Celsius, se generó una disminución en ambos parámetros debido a la dominación de la reacción inversa. El rendimiento de transferencia de masa del disolvente PZ más AMP resultó más alto que el disolvente MEA. El valor del coeficiente de transferencia de materia aumentó al aumentar la presión de trabajo para ambos disolventes. En condiciones de alta presión, la eficiencia de eliminación de dióxido de carbono y el valor del coeficiente de transferencia de materia aumentaron con el aumento del caudal de líquido y la concentración de amina, pero disminuyeron al aumentar la velocidad del flujo de gas. Por lo tanto, los resultados obtenidos indican que el disolvente PZ más AMP puede ser utilizado en la absorción de dióxido de carbono del gas natural en condiciones de alta mar.